Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 601. Desafío de supervivencia del antiguo dios de los desastres naturales. Silbido. Con la habilidad Fuente del Caos liberada por el pollo gris, Infeng se volvió inmune al caos. Con el poderoso afijo de caos, se precipitó directamente hacia el violento vórtice de fuego frente a él. Por supuesto, Infeng no se apresuró sin ninguna preparación. Antes de entrar, se detuvo durante medio segundo, dejando que el pollo gris entrara y lo probara. Después de todo, el pollo gris ahora es inmune al daño de fuego y a los afijos de caos, por lo que es perfecto para explorar el camino hacia el vórtice de fuego. Infeng pronto lo observó. En ese enorme vórtice, el daño por fuego causado por segundo es casi 10 veces mayor que el del mundo exterior. Aunque el pollo gris es inmune a todo daño de fuego, Infeng también puede verificar la cantidad de daño al que es inmune. Esta cantidad de daño no representa ninguna amenaza para mí. Aquí hay que mencionar el atributo de reducción de daño del 90% del dios esqueleto, que hace que la resistencia de Infeng a los golpes aumente 10 veces. Dado que la habilidad, Santo del Robo, había evolucionado al nivel antiguo y se actualizó al nivel 40, el atributo máximo robado era 18.000 puntos, y podía usarse repetidamente en el mismo objetivo. Infeng había alcanzado el máximo nivel de esta habilidad en tan solo un día. Los atributos proporcionados por el Santo Ladrón ahora son, Fuerza 4507 puntos, Constitución 4618 puntos, Agilidad 4479 puntos y Espíritu 4396 puntos. Esto permitió que los atributos finales de Infeng alcanzaran los 18.942 puntos en Agilidad, Fuerza y Espíritu. Y el aumento total de atributos físicos de 3 niveles de Alabanza de la Muerte ha llevado el atributo físico de Infeng a 33.013 puntos, y su salud máxima ha alcanzado los 4,95 millones. La capacidad de Infeng para resistir golpes al menos se ha duplicado en comparación con antes de convertirse en el maestro del robo. Si el daño causado por los 3 niveles anteriores de desastre natural ambiental fue solo una cosquillas para Infeng, entonces el daño dentro de este enorme vórtice de llamas fue como un masaje para Infeng. Con el pollo gris liderando la carga, Infeng se sintió aliviado. Sumérgete directamente en el remolino. Estaba en un enorme vórtice de fuego, y le costaba mucho desplegar sus alas de la muerte. El aterrador daño de fuego y los afijos de caos se abalanzaron sobre él, pero Infeng los bloqueó fácilmente. Corrió hasta el final del remolino y atravesó la barrera de llamas caóticas en solo 10 segundos. Con un fuerte estallido, mientras sus ojos se oscurecían, un mensaje del sistema sonó en su mente. Felicitaciones por completar la prueba de calamidad. Tu puntuación de autorización es 59,48 segundos, después de ser ponderado por el vórtice de llamas. Has recibido la recompensa de más alto nivel, abre tu cofre del tesoro. Cuando llegó el aviso del sistema, Infeng descubrió que apareció en un espacio completamente oscuro, donde no podía ver su mano frente a él. Y frente a él apareció un cofre del tesoro que emitía un color rojo intenso. Sin duda, la mejor recompensa por la primera etapa de esta prueba de clasificación es un cofre del tesoro mítico, igual al que se encuentra en la morada del dios esqueleto. Infeng ya no tenía ninguna expectativa particular para el mítico cofre del tesoro. Al fin y al cabo, ahora tiene demasiadas cosas buenas. Estaría bien si abrieras algunos libros de habilidades, pero si abrieras algunos equipos, probablemente no podrías usarlos. Justo cuando Infeng estaba a punto de abrir el cofre del tesoro, un nuevo mensaje le vino a la mente. Felicitaciones por tus logros en la prueba de calamidad, que te valieron el aprecio del dios antiguo de la calamidad. Has obtenido la calificación para participar en el desafío de supervivencia del antiguo dios de los desastres naturales. Advertencia: este desafío te llevará inevitablemente a la muerte, pero cuanto más tiempo sobrevivas antes de morir, mayor será tu rango. Recibirás una mejora permanente basada en tu rango de civilización, la mejora de reencarnación. Consejo: si obtienes el primer puesto, recibirás una bonificación de reencarnación de Bloodline Slat más 3 minutos. Consejo: después de recibir la recompensa,
tus atributos de ganancia cambiarán en tiempo real según la clasificación en tiempo real del desafío. Cuando Yin Feng escuchó el aviso del sistema, se sorprendió. ¿Qué demonios? Escuché bien. Columna de linaje más 3. Ah, esto. Yin Feng se quedó estupefacto en el acto. Columna de linaje. Generalmente, los jugadores solo tienen una ranura de linaje al principio. La segunda ranura se desbloquea en el nivel 30 y la tercera en el 50. En cuanto a los niveles superiores, aunque no muchos han alcanzado la vida anterior de Yin Feng, se puede saber, a partir de algunas ruinas y tumbas antiguas, que la cuarta ranura se desbloquea en el nivel 100. Es concebible lo importante que es la columna de linaje para los jugadores. Nunca he oído hablar de nada que pueda aumentar las ranuras de linaje. Eso no está bien. Escuché información de los recuerdos de Diyarbad y los demás, que decía que se podían aumentar las ranuras de linaje mediante canales especiales. Uno de esos canales es el desafío de supervivencia del dios antiguo de los desastres naturales, ¿verdad? Si pudiera conseguir el primer puesto. Simplemente tengo 3 linajes más que otros. Yin Feng ni siquiera se atrevió a imaginar lo fuerte que se volvería. Ahora solo tiene 2 líneas de sangre. El primero es el linaje devorador de almas, que sentó las bases de su altísimo poder de combate. Si Yin Feng no lo hubiera tenido, su daño probablemente sería menos de 1/10 parte del actual. El segundo linaje del ángel del ala de la muerte aún está evolucionando, pero el efecto actual por sí solo ha provocado un cambio cualitativo en el poder de combate de Yin Feng. ¿Qué pasa si hay 3 linajes más? Increíble. Sin embargo, esta columna de linaje es una bonificación de reencarnación, al igual que la del dios esqueleto, cambia en tiempo real. Si llego al primer puesto esta vez, todos los demás jugadores que reciban esta mejora bajarán una posición en la clasificación. Si el premio del segundo puesto es espacio de linaje más 2 minutos, ¿no tendría el jugador que quedó primero y cayó al segundo un espacio de linaje menos? ¿Se prohibirá o desaparecerá el linaje extra? Yin Feng tampoco lo sabía, pero no importaba. De todas formas, no necesitaba pensarlo. Lo único que necesita hacer a continuación es: haz tu mejor esfuerzo para sobrevivir en el desafío de supervivencia de los antiguos dioses de los desastres naturales. Aunque mi capacidad de supervivencia es un poco inferior a mi capacidad de producción. Pero con el monumento del límite infernal de Samilla y la invencibilidad de la espada evisceradora cuando está cargada, tal vez pueda luchar contra los demás. Además, los desafíos de dioses antiguos no deberían poner a prueba únicamente un aspecto del jugador. Entonces, durante este desafío de supervivencia, probablemente habrá áreas que pondrán a prueba el rendimiento del jugador. Eso espero. De lo contrario, ¿no sería inútil el talento que tomé prestado de Sara? En cuanto a cómo está la situación, solo nos queda esperar a que el desafío esté listo para comenzar y consultar las reglas específicas. Antes de eso, Yin Feng planeó abrir el cofre del tesoro mítico frente a él. Quizás en el último momento, este cofre del tesoro pueda darle un impulso. Justo cuando Yin Feng se estaba preparando para el desafío de supervivencia del antiguo dios de los desastres naturales, en la Tierra del Orden, el templo de la fuente de sangre. Debido a la muerte de la columna vertebral mundial de la civilización de la Estrella Azul, la Tierra del Orden se ha vuelto extremadamente animada. El señor del templo de la fuente de sangre, el señor de 8 brazos del clan Piratas Estelares, también está recopilando inteligencia de todos lados. Además de arrasar con la columna mundial en 2 meses y medio y batir el récord en la Tierra del Fin, también hay una noticia. El inquietante maestro del Palacio de 8 brazos acababa de recibir un mensaje, frunciendo el ceño. En cuanto a la bonificación por reencarnación del dios esqueleto, alguien se ha llevado el primer puesto, y la clasificación de todos los demás ha bajado un punto. Me temo que fue la misma persona. ¿Cómo puede esta persona ser tan malvada? Después de recibir esta noticia, el maestro del Palacio de 8 brazos miró su bono de reencarnación. El desafío más importante es el que obtienes del antiguo dios de la calamidad. Ocupó el 10º puesto en el desafío de supervivencia del dios antiguo de la plaga, y su recompensa fue espacio de linaje más 2. Era la misma recompensa que para los del segundo al 10º puesto, pero cuanto más alto fuera el puesto, más recompensas adicionales habría. Espero que ese tipo no participe en el desafío del antiguo dios de los desastres naturales. El maestro del Palacio de 8 brazos comenzó a orar. Porque una vez que su clasificación baje un lugar más, su ganancia de reencarnación se convertirá en ranura de linaje más 1 minuto,
y el linaje faltante será prohibido temporalmente y no tendrá efecto. Y esto hará que el poder de combate del maestro del palacio de 8 brazos caiga drásticamente. Capítulo 602. Elfos de la plaga. ¿Un desafío a tu medida? Justo cuando el maestro de 8 brazos del templo de la fuente de sangre estaba rezando para que el antiguo dios de la perdición no lo favoreciera, Yin Feng ya ha abierto el cofre del tesoro mítico que tiene delante. Originalmente, Yin Feng no tenía muchas esperanzas, pero después de abrir el cofre del tesoro, vio la pieza de equipo más importante dentro, lo que inmediatamente hizo que sus ojos se iluminaran. La prueba de calificación del dios esqueleto me otorgó previamente el equipo mítico, Fuerza del Fin, Capucha de la Muerte. Este antiguo dios de los desastres naturales se opone específicamente al dios de los esqueletos. No solo reveló el sombrero, sino que también es una pieza mítica de armadura divina. Armas divinas. Sus atributos son obviamente superiores al equipo mítico ordinario. Yin Feng comprobó las propiedades. Yelmo de 9 cabezas del antiguo dios de los desastres naturales, Utos, armadura divina, armadura de tipo asesino, cabeza. Defensa física más 998, resistencia elemental más 1480, modificador de golpe más 960%, todos los atributos más 486, alcance de habilidad más 209%. Nivel requerido, 40. Grado, mítico. Especial, umbral superior más 40. Divinidad, 60/60, se añade un punto de divinidad cada 32 años. Efecto especial, resistencia elemental. Este efecto pasivo te permite elegir entre ser completamente inmune a uno de los 9 tipos de daño elemental: agua, fuego, viento, trueno, hielo, luz, oscuridad, veneno y sangre. Puedes cambiar el tipo de daño elemental al que eres inmune en cualquier momento. Efecto divino, cuerpo elemental de 9 caras. Consume 60 puntos divinos para activarse. Durante el efecto, serás inmune a todo daño elemental y no te afectarán los afijos de nivel superior. Dura 300 segundos. La armadura de cabeza de este asesino no tenía una forma fija. Yin Feng la sostenía en su mano. Al principio, parecía una bola de fuego, que a veces se transformaba en niebla helada, a veces en relámpagos, presentando una forma de gas colorido. Cuando Yin Feng se puso este equipo, una niebla elemental de 7 colores cambiantes emergió alrededor de su cabeza, cubriendo su rostro. Solo sus ojos eran visibles a través de la niebla, lo que le daba un aspecto extremadamente misterioso y noble. Este efecto especial es el némesis de la clase mago. Hay 9 tipos de daño elemental: agua, fuego, viento, trueno, hielo, luz, oscuridad, veneno y sangre. Yin Feng puede elegir uno de ellos en situaciones normales y ser completamente inmune. Y después de activar los efectos especiales divinos, Yin Feng es completamente inmune a 9 tipos de daño elemental. Aunque el efecto no parece ser tan bueno como los efectos especiales divinos invencibles de mi vida anterior, pero este efecto especial divino dura mucho tiempo. En su vida anterior, el arma divina que Yin Feng obtuvo tenía un efecto de invencibilidad. Era poderosa, pero su duración era corta, menos de 1/3 de la de este casco. Al enfrentarse a oponentes mágicos, el efecto es muy inferior al de este casco de 9 lados de Utos. Y los atributos básicos se agregan aleatoriamente a un rango de habilidades, lo cual es bueno. Incluyendo los efectos especiales de rango de habilidad en uno de los anillos de Yin Feng, el rango de habilidad actual de Yin Feng ha aumentado en un total de 508%. Se tienen en cuenta el alcance del rebote de la espada de sombra, el alcance del ataque de aniquilación instantánea e incluso el rango de percepción de la sombra de Yin Feng. Luego, Yin Feng revisó el resto del cofre del tesoro y descubrió que, salvo el arma divina, todos eran materiales para fabricar equipo. Aunque estos materiales eran preciosos, no significaban nada para Yin Feng. Después de cambiar su equipo, Yin Feng se volvió aún más poderoso. Incluso, este casco de 9 lados de Utos definitivamente jugará un papel importante en el desafío de supervivencia del antiguo dios de los desastres naturales. Uno de los elementos es inmune. Si te encuentras con un nivel de daño por fuego, un nivel de daño por rayo o algo así, ¿no sería como nadar en una piscina? Pronto, Yin Feng flotaba en este espacio oscuro y puro. Primero sacó varias pociones mágicas del espacio codicioso y las tragó todas de golpe para alcanzar su mejor condición. Luego dio la orden. Decidí comenzar el desafío de supervivencia del antiguo dios de los desastres naturales. Cuando se dio la orden de Yin Feng, de repente,
Sintió que el suelo parecía aparecer bajo sus pies, permitiéndole mantenerse firme. Entonces, unas luces tenues y difusas aparecieron lentamente a su alrededor. Era evidente que el lugar en el que se encontraba había cambiado en ese momento. Su sentido umbra escaneó los alrededores y pronto le dijo. Parecía haber llegado a un lugar parecido a la superficie de la luna, llena de cráteres y baches. Antes de que pudiera pensar dónde estaba ese lugar, de repente sintió que varias existencias como bolas de luz aparecieron no muy lejos a su alrededor. Estos tipos son. In Feng descubrió inmediatamente que estas bolas de luz realmente existían con pensamientos y conciencia. Al igual que la anciana en el templo de la diosa de la muerte y el general dios esqueleto y gran espadachín Taromon en la tumba del dios esqueleto, estas bolas de luz son responsables de proteger y ejecutar el desafío de supervivencia del antiguo dios de los desastres naturales. En ese momento, In Feng escuchó estas bolas de luz de diferentes colores comunicándose entre sí en el antiguo idioma de los dioses. Elfo venenoso mortal, hombre, con burla vaya. Ha llegado un humano, y además un asesino. Raro, raro. Elfo de la tormenta, mujer, linda, guau, me encantan sus alas. Me encantan. Elfo del trueno, hombre, irritable perturbando mi sueño. Maldita sea, maldita sea. Elfa secreta del agua, mujer, bostezando, ay, mira lo que vi. Un asesino frágil no aguanta mucho más. Me volveré a dormir. Adiós, adiós. Elfo de fuego salvaje, masculino, lleno de intenciones asesinas, mata, mata, mata. Elfa de hielo, mujer, distante esta asesina humana parece ordinaria, aburrida, aburrida. Había un total de 9 elfos de diferentes colores, todos ellos acababan de ser despertados por In Feng y tenían reacciones diferentes. Sus emociones parecían bastante simples, pero claramente eran seres inteligentes, que aparecían como bolas de luz del tamaño de una cabeza humana, flotando de forma impredecible en ese espacio. Aunque a la mayoría de ellos no parecía gustarles que los molestaran, In Feng ya había llegado. Entonces todos flotaron juntos y rápidamente flotaron hacia In Feng. Entonces, una bola de luz verde, a veces más grande y a veces más pequeña, voló frente a In Feng. Parecía muy curiosa y emitió una dulce voz femenina. Hola, jugador humano. Somos los elfos elementales criados por Lord Utos. ¿Seguro que quieres participar en el desafío de supervivencia de Lord Utos? Dímelo rápido, dímelo. Este es el elfo de la tormenta. Su voz simulada es muy tierna y, hasta cierto punto, se corresponde con su personalidad. Confirmar. In Feng asintió en señal de confirmación. La bola de luz verde del espíritu de la tormenta parpadeó 2 veces, como si parpadeara. Muy bien. Ahora les leeré las reglas. Solo las diré una vez, así que escuchen atentamente y recuérdenlas. Mientras la bola de luz verde continuaba parpadeando, In Feng aprendió rápidamente las reglas específicas del desafío de supervivencia del antiguo dios de los desastres naturales. Pero cuando aprendió las reglas, quedó inmediatamente confundido. Esta regla. Me queda muy bien, ¿no? Es un reto hecho a tu medida. Si no ocupo el primer lugar, ¿quién lo hará? Capítulo 603. ¿Quién arruinó la reputación de Blue Star? La regla más importante de este desafío de supervivencia es, para asegurar que el contrincante aproveche al máximo sus capacidades, se renovarán numerosos monstruos espíritus elementales en el entorno durante el desafío. Estos espíritus elementales contarán con diversos ataques elementales y también serán unidades atacables con barras de salud. In Feng lo sabe. El propósito de esta regla es asegurar la supervivencia única de ciertos jugadores. Por ejemplo, atacar para chupar sangre, matar enemigos para restaurar sangre, etc. Por cierto, todavía se está probando la capacidad de rendimiento del jugador. Después de todo, si el daño no es lo suficientemente alto, cuanto más espíritus elementales se refresquen, mayor será la presión de supervivencia sobre los jugadores. Para In Feng, fue esta regla la que le hizo llamarlo un buen tipo. ¿Por qué? Elogio de la muerte. Mientras mates a un objetivo enemigo, puedes acumular o restaurar una resurrección. Si hay suficientes monstruos alrededor, puedo revivir infinitamente. Como se esperaba de un ángel del ala de la muerte con potencial de nivel Dios, soy invencible en este desafío. Según las reglas, este desafío de supervivencia no terminará mientras haya resucitado. En teoría, puedo sobrevivir indefinidamente,
a menos que los monstruos que aparezcan después sean demasiado poderosos para que pueda matarlos y no pueda reponer mis acumulaciones de alabanza de la muerte. ¿Qué es la suerte? Eso es todo. In Feng incluso sospechó que su suerte había matado directamente a Dayun. Espero no haber agotado toda mi suerte futura. In Feng sonrió en secreto. Bajo estas reglas, In Feng está decidido a ganar el desafío de supervivencia del antiguo dios de los desastres naturales, el primero de toda la civilización. En cuanto a las demás reglas, son bastante comunes. Los 9 elfos de la plaga que aparecieron no interfirieron en el progreso del desafío de supervivencia. Simplemente observaron, aportaron energía para revitalizar el espíritu elemental y orientaron a los contrincantes sobre las reglas y las recompensas. Durante el desafío de supervivencia, ocurrirán todo tipo de desastres naturales severos y todo tipo de desastres naturales causarán ataques violentos con daños elementales. El daño será cada vez mayor, los ataques serán cada vez más frecuentes, y de vez en cuando, aparecerán algunos efectos negativos especiales en el entorno, formando una supresión especial en el retador. En cuanto a cuáles son estos efectos negativos, el espíritu de la tormenta no lo dijo, y es obvio que el retador necesita reaccionar en el momento y adaptarse a la situación. Durante este desafío de supervivencia, cuanto más sobrevivas, mejor será tu puntuación final. Al igual que en otros desafíos con clasificaciones para todas las civilizaciones, la puntuación final se calculará según el tiempo de juego. Cuanto más corto sea el tiempo transcurrido desde que llegó el juego abandonado por Dios, mayor será la ponderación de la puntuación. Está bien, lo entiendo. Ahora podemos empezar. In Feng asintió y le dijo al elfo de tormenta verde brillante: Buen retador, vamos, vamos. El espíritu de la tormenta parpadeó unas cuantas veces antes de flotar repentinamente en el cielo aparentemente cercano, como si se hubiera transformado en una estrella verde, mirando a In Feng. Los otros elfos de la calamidad también volaron hacia el cielo, mirando a In Feng. Observaron a In Feng parado en el terreno accidentado y hablaron entre sí en el antiguo idioma de los dioses. Obviamente, no pensaron que In Feng pudiera escuchar sus palabras, porque el entorno en el que se encontraban era un vacío. El sonido no se puede transmitir en el vacío y no creen que In Feng puede entender el idioma antiguo que hablan. Pero ¿cómo podían saber que In Feng poseía una percepción de umbra súper fuerte y había aprendido el antiguo idioma de los dioses? Elfo venenoso, hombre, burla, un asesino de nivel 40 solo puede aguantar 3 segundos en el desafío de Lord Utos. Ridículo, ridículo. Elfa secreta del agua, mujer, bostezando guau. En el lenguaje de Daxia Estrella Azul, hombre de 3 segundos parece un adjetivo muy malo. ¡Qué divertido! Elfo oscuro absoluto, hombre, siniestro, jajajaja. También aprendí un modismo de Daxia Estrella Azul llamado, sobreestimar las propias habilidades. Sobreestimar las propias habilidades, sobreestimar las propias habilidades. Elfa de la luz sagrada, mujer, gentil, no digas eso. El hecho de que este contrincante haya llegado hasta aquí demuestra su gran poder. Además, desconocemos a qué civilización de la Estrella Azul pertenece, ni en qué año de reencarnación está. No te preocupes, no te preocupes. Elfo de fuego salvaje, hombre, con intenciones asesinas, hace más de 100 años, un anciano del país Sakura de la civilización de la Estrella Azul llegó aquí y ocupó el puesto 829 entre todas las civilizaciones. Su fuerza era apenas respetable, pero ese anciano era demasiado arrogante e incluso se burló de nuestra hermana Tormenta. ¡Qué odioso, qué odioso! Elfo de sangre, masculino, elegante. El país de Daxia y el país de Sakura no son el mismo país. No seas tan odioso con toda la familia. ¿Es esa la palabra correcta? Mantén la calma, mantén la calma. Elfo del trueno, masculino, irritable. Todos son de la civilización de la Estrella Azul, todos basura, basura. In Feng se quedó un poco sin palabras. No es de extrañar que estos elfos de la plaga parezcan tener cierta resistencia hacia él. Resulta que alguien está ahí fuera arruinando la reputación de toda esta civilización. Hace más de 100 años, un anciano del país Sakura llegó aquí para participar en el desafío de supervivencia del antiguo dios de los desastres naturales y ganó el puesto 829. Por supuesto, el número 829 de entonces debería haberse reducido mucho ahora. In Feng miró la lista de recompensas. Primer lugar, 3 espacios de linaje. Del segundo al 10º lugar, 2 espacios de linaje. Del número 11 al número 100 están todos en una sola columna de pedigrí. A partir del puesto 100, no hay columna de linaje.
Solo se puede aumentar la tasa de conversión de atributos básicos de un linaje, que varía entre el 80% y el 40%. Después del milésimo puesto, el aumento de la tasa de conversión es inferior al 5%, lo que es un premio de consolación. En el juego Forsaken of Gods, cada linaje puede transformar los atributos tetradimensionales del jugador en mayores atributos de ataque, defensa, salud y otros atributos de combate. La tasa de conversión de la mayoría de los linajes es fija. Solo el linaje de Yin Feng es especial. Los devoradores de almas pueden aumentar su tasa de conversión mediante habilidades devoradoras, mientras que el linaje del ángel del ala de la muerte puede aumentar su tasa de conversión mediante el avance. Otros simplemente no pueden mejorar las tasas de conversión. Por lo tanto, poder aumentar la tasa de conversión del linaje también es muy importante para mejorar la fuerza del jugador. Se puede ver cuánto ha mejorado el devorador de almas, Yin Feng. Aunque no sé quién es ese viejo del país Sakura, se atrevió a burlarse de estos elfos de desastres naturales. ¿No es demasiado atrevido? Yin Feng estaba un poco curioso, cómo ese tipo se burlaba de ella. En realidad arruinó la reputación de toda la civilización de la Estrella Azul. Por supuesto, Yin Feng no podía saberlo ahora, a pesar de su curiosidad. Cuando los 9 elfos de la plaga, que brillaban con luz propia, abandonaron el campo y comenzaron a observar la batalla, el desafío de supervivencia del dios antiguo de la plaga finalmente comenzó. Alrededor de Yin Feng, comenzaron a aparecer fuego, relámpagos y tormentas. Y tan pronto como comenzó el desafío, Yin Feng escuchó el mensaje del sistema. Comienza el desafío de supervivencia del antiguo dios de los desastres naturales. Estás bajo una supresión especial, el aire de tu entorno desaparece y no podrás respirar. Oh Dios mío, así es como empezamos a jugar. Yin Feng estaba sorprendido. Al mismo tiempo, en la Tierra del Orden, había un anciano muy veterano del país Sakura. Su nombre era Okamoto Tayo, y realizaba trabajos forzados y ocasionales en el templo del dios antiguo de los 1000 ojos, al que se había unido. Hasta el día de hoy, lo lamentaba profundamente. Durante el desafío del dios de la plaga, había sido ingenioso y se había burlado de uno de los espíritus de la tormenta. Como resultado, había sido blanco del templo de la plaga desde su llegada a la Tierra del Orden, lo que resultó en un entorno de desarrollo extremadamente pobre. Okamoto Taixion estornudó de repente, lo que le hizo preguntarse si alguien estaba hablando de él. Capítulo 604. Tayo Okamoto decide atacar. Okamoto Taixion suspiró. Recordó que cuando aún estaba en reencarnación, participó en la prueba de supervivencia del antiguo dios de los desastres naturales. Represento a la gran nación Sakura. Estar entre las 800 mejores civilizaciones en este desafío ya es un orgullo para la civilización de la Estrella Azul. Es una lástima que esté casi fuera del top 1000. Tayo Okamoto estaba muy angustiado. Debido a esto, no ha salido a matar monstruos y subir de nivel recientemente, porque su poder de combate está en un estado inestable. Su efectividad en combate puede verse debilitada en cualquier momento debido a la reencarnación del antiguo dios de los desastres naturales. Si de repente te vuelves débil en la batalla, definitivamente será fatal. De hecho, alguien de la civilización de la Estrella Azul le aconsejó que sin importar cuál fuera su clasificación o si sus ganancias se debilitarían, debería salir y matar más monstruos mientras aún era fuerte. Pero Okamoto Taixion es demasiado cobarde. Después de llegar a la Tierra del Orden durante más de 100 años, en realidad no está satisfecho con su desempeño durante su reencarnación. Sin embargo, incluso si no estaba satisfecho, no tuvo el coraje de regresar y reencarnar nuevamente, porque la razón por la que pudo venir a esta Tierra de Orden fue porque traicionó a su esposa en esa reencarnación. De lo contrario, nunca habría podido participar en el desafío de supervivencia del antiguo dios de los desastres naturales y obtener una clasificación en él. Si regresa y lo hace de nuevo, es posible que ni siquiera pueda llegar a la Tierra del Orden. Al venir a la Tierra del Orden, al menos puedo garantizar mi supervivencia. Si tengo suerte, tendré la oportunidad de ir a otras civilizaciones ascendidas y encontrar mujeres con las que jugar. Okamoto Taixion suspiró nuevamente. Cuando llegó originalmente a la Tierra del Orden, estaba lleno de buen humor, pensando que era uno entre 1.000.000 y que estaba al nivel del salvador de la civilización de la Estrella Azul. Solo después de llegar descubrió que su talento y su profesión estaban en realidad en lo más bajo de la escala social. Ahora, en el canal de chat de la civilización Estrella Azul, su influencia es limitada debido a su antigüedad. Al fin y al cabo, lleva mucho tiempo aquí,
y su nivel y poder de combate son sin duda superiores a los de los recién llegados. Pero, en la Tierra del Orden, cuanto más alto es el nivel, más difícil es seguir haciéndose más fuerte. Entonces, cuando Okamoto Taixion llegó por primera vez, estaba bien, pero en las últimas décadas, su desarrollo ha sido difícil. En los últimos tiempos, lo que más ha puesto incómodo a Okamoto Taixion es que lo único de lo que puede presumir, la ganancia de la reencarnación, está a punto de ser eliminado del top 1000. Sin embargo, tras descender al puesto 1000, he estado escondido durante más de 3 meses y no he notado ningún movimiento. Resulta que el templo del dios antiguo de los 1000 ojos está organizando una actividad grupal para asediar a un jefe de nivel inmortal. Puedes aprovechar esta oportunidad para participar y obtener más vida útil y recompensas. A Okamoto Taiyo le gusta más este tipo de actividad grupal porque puede aprovechar la situación y básicamente no hay peligro. Después de todo, él es solo una profesión de salida, y es responsable de la salida en las batallas contra jefes. Esta vez, vamos a cazar al jefe, lo que requiere una velocidad de movimiento de al menos 24 veces la velocidad del sonido. Justo cumplo con ese requisito, así que voy a aprovechar esta oportunidad para ganarme una última moneda. Taiyo Okamoto finalmente tomó una decisión. De hecho, la inscripción para el evento del Templo de los 1000 Ojos está abierta desde hace 2 días. Lo pensó durante 2 días enteros antes de decidir finalmente. Adelante. Ahora es la fecha límite para registrarse y el asedio de boss está a punto de comenzar. Fue cuando Taixion Okamoto tomó la decisión de participar en el asedio del boss en el Templo de los 1000 Ojos. Él no sabía que Infeng actualmente enfrentaba el desafío de supervivencia del antiguo dios de los desastres naturales. Está en un lugar accidentado que parece la superficie de la luna. El desafío de Infeng apenas había comenzado cuando escuchó un aviso del sistema: no habría aire en el ambiente circundante. Bajo esta presión especial, ya sea la raza humana u otras razas, están básicamente fuera de contacto con el entorno de vida normal. Según la configuración del juego God Forsaken, en ausencia de aire, los valores de los atributos del jugador se reducirán gradualmente. Si esto se basa en la teoría, entonces, si uno no puede respirar aire durante un periodo prolongado, la función metabólica del cuerpo dejará de funcionar con normalidad, lo que provocará una disminución de las características. Esto es bastante razonable. Sin embargo, mis valores de atributos son bastante altos. Si no hay aire, puedo sobrevivir de 3 a 5 días sin problema. Después de todo, el atributo físico de Infeng ya ha alcanzado los 35.000. Su capacidad de supervivencia a este nivel es de 3 a 4000 veces mayor que la de la gente común. ¿Cómo puede un jugador de nivel 40 poseer este atributo? Para un jugador normal de nivel 40, es increíble tener una condición física de 2.000 a 3.000. Fue en este entorno extremo que Infeng vio que a su alrededor, las luces de varios elementos se iluminaban alternativamente. De repente se oyó un fuerte estruendo. Un rayo cayó del cielo en un instante. En ese instante, el cielo se iluminó de repente, y pareció partirlo por la mitad. El trueno fue tan potente que se extendió a decenas de kilómetros a la redonda. El ambiente, inicialmente gris, se iluminó al instante como la luz del día. Infeng, de pie en el lugar, era como una brizna de hierba en el suelo. Un rayo lo golpeó y pareció como si fuera a morir instantáneamente. Y en este momento, el casco de 9 lados de Utos, en la cabeza de Infeng emitió directamente una luz violeta claro, cubriendo todo su cuerpo, haciéndolo completamente inmune al daño de los atributos de trueno. -0, inmune. El efecto del casco de 9 lados hace que la persona sea inmune directamente al daño del rayo esta vez. Infeng permaneció en el suelo sin moverse en absoluto. Entonces, en menos de 0,1 segundos, el suelo bajo sus pies cedió. En medio del fuerte estallido, surgió fuego del núcleo de la Tierra. Una columna de fuego carmesí surgió de debajo de sus pies, envolviéndolo por completo y quemándolo instantáneamente hasta convertirlo en un hombre de fuego. Pero Infeng reaccionó extremadamente rápido y cambió instantáneamente la inmunidad elemental del casco de 9 caras a inmunidad al elemento fuego. -0, inmune. Poco después, comenzaron a producirse cada vez más desastres naturales masivos desde todas direcciones. Viento, lluvia, truenos y relámpagos. Tierra, fuego y marea. Estos ataques elementales de desastre natural son mucho más fuertes que los de las pruebas de clasificación anteriores. Pero Infeng reaccionó muy rápidamente. Confiando en el efecto de inmunidad elemental de controlar el casco de 9 lados,
toda la persona se mantiene erguida e inmóvil. -0, inmune. -0, inmune. -0, inmune. Los ataques elementales cayeron sobre Infeng una y otra vez, incluso cubriéndolo y rodeándolo por completo. Sin embargo, ante estos ataques, Infeng ni siquiera los esquivó, para ahorrar energía. A falta de aire, cuanto menor sea el autoconsumo, más tiempo podrá durar. Esta situación sorprendió a los 9 elfos del desastre que observaban la batalla en el cielo a lo lejos. El adorable elfo de la tormenta estaba muy emocionado. ¡Guau! Ya sospechaba que llevaba un casco de 9 caras hecho por Lord Utos. Ahora parece ser cierto. Genial. Genial. El elfo venenoso cambió su sarcasmo anterior y se sorprendió mucho. ¿Cómo es posible? El casco de 9 caras fue creado por el mismísimo Lord Utos. Solo los contrincantes más destacados pueden obtenerlo. Mágico, mágico. El elfo de hielo dijo con calma, como tenemos 9 cascos, será fácil pasar la primera media hora sanos y salvos. Es aburrido, aburrido. El elfo rojo sangre dijo con gracia, esta media hora es solo un aperitivo. Después de media hora, la frecuencia de los ataques de la plaga aumentará y monstruos espirituales elementales aparecerán para asediarnos. Ahí es cuando comienza el verdadero desafío. Esperen, esperen. El elfo secreto del agua, que no dejaba de bostezar, seguía con un aire apático. Vaya, ya estoy en el puesto 1000. ¿Cuánto tiempo llevo sobreviviendo? Estoy muy confundido. Capítulo 605. Wow. Su daño es realmente alto. El elfo de la luz sagrada sonrió suavemente y dijo, la puntuación ponderada para el 1000º lugar es 1 día y 9 horas de supervivencia. Si se deduce la ponderación, la puntuación básica es 1 día y 2 horas. El elfo oscuro absoluto resopló con frialdad, este pequeño asesino humano morirá antes de tener tiempo de cambiar la inmunidad elemental de su casco de 9 paneles. Definitivamente no sobrevivirá más de 1 hora. Infeng pudo sentir las conversaciones entre estos elfos de la calamidad y tuvo una idea general de lo que estaba sucediendo. El jugador en el puesto 1000 sobrevivió 1 día y 2 horas. Tras el cálculo ponderado del tiempo de juego, el resultado final fue 1 día y 9 horas. Como llevo menos de 3 meses en el juego, mi ponderación es de docenas de veces. Eso significa que, incluso si solo sobrevivo media hora, al final puedo estar entre los 1000 mejores. Infeng se sintió un poco emocionado. ¿No basta solo con tener manos? Equivocado. Incluso sin manos. Con este nivel de ataque, aunque cada ataque de desastre natural es mucho más feroz que las pruebas de calificación anteriores, bajo el efecto del casco de 9 lados de Utos, no puede dañar a Infeng en absoluto. Por supuesto, la capacidad de Infeng para resistir el daño de los desastres naturales que lo rodean no es tan fácil como parece. Sintió que la corrección de la tasa de impacto de estos ataques elementales de desastre natural era de al menos 50.000%. Eso significa que en promedio lo golpearás una vez de cada 4 ataques. Además, el daño básico de estos desastres naturales también es extremadamente alto, lo que le recuerda a Infeng el desastre natural submarino que encontró en las profundidades del océano del área de juego del Atlántico, que era aproximadamente del mismo nivel. La primera media hora fue realmente fácil. Infeng pudo cambiar con precisión al casco de 9 lados, para bloquear los más de 10 ataques elementales de desastre natural por segundo. Descubrió que, en la etapa actual, estos ataques de desastres naturales eran puntuales y no se mantenían, por lo que el efecto del casco de 9 lados era simplemente invencible. Solo tenía que reaccionar y cambiar a la inmunidad elemental. Pero en media hora, los ataques se intensificarán, la frecuencia aumentará y aparecerán monstruos elementales. Infeng no era descuidado y siempre estaba alerta a todos los cambios sutiles que ocurrían a su alrededor. Solo media hora después, el espíritu elemental finalmente nació entre las nubes de tormenta del cielo. Esta es la energía de los elfos del trueno, formada en el espíritu del trueno. Es una bola de luz compuesta de relámpagos que se mueve a una velocidad vertiginosa. En cuanto se condensa, se precipita hacia Infeng con violencia. ¡Auge! El espíritu del trueno cayó a los pies de Infeng, y estalló una violenta explosión de relámpagos púrpura, que instantáneamente fue acompañada por un daño continuo del elemento trueno, que se derramó sobre Infeng. Pero en este momento, Infeng de repente se dio la vuelta. -0, -0, -0. Los violentos rayos púrpuras golpearon la espalda de Infeng,
pero fueron bloqueados por el Terminator despreciable de la Orden y no causaron ningún daño. Y el momento siguiente, Yin Feng dio un salto de sombra e instantáneamente pasó detrás de la bola de luz del espíritu del trueno. Destruido instantáneamente. Destruido instantáneamente. Menos 545 millones. Menos 18.638 mil millones. Aparecieron dos números de daño explosivos que mataron al espíritu del trueno instantáneamente y la barra de salud desapareció instantáneamente. Esta cosa tiene mucha carne. Eso es una reducción de daño de 1.500 veces. Yin Feng estaba un poco sorprendido. Cuando mató al mítico Wolfsbane anteriormente, su daño podía alcanzar los 19.7 mil millones. Ahora que ha mejorado tanto, su daño es en realidad un poco menor. Por supuesto, esta cosa es el espíritu del trueno después de todo, y es muy probable que tenga una reducción en el daño del elemento rayo, o incluso sea inmune al daño del elemento rayo, lo que resulta en que el daño del elemento rayo del 100% de Yin Feng no se ejerza. De lo contrario, el daño sería mucho mayor. Sin embargo, el impacto no es significativo, porque la salud de este espíritu del trueno es de solo 2.1 mil millones, que es aproximadamente lo mismo que un jefe legendario de nivel 40. Aún así, el desafío de supervivencia de este antiguo dios de los desastres naturales es muy difícil. Cualquier monstruo pequeño es tan difícil como un jefe legendario. Realmente no es fácil para otro sobrevivir ni siquiera un día. No es de extrañar que cualquiera que sobreviva un solo día pueda estar entre los 1.000 mejores de toda la civilización. Por supuesto, no todos han participado en este desafío de supervivencia del antiguo dios de los desastres naturales. En la Tierra del Orden, hay decenas de miles de personas poderosas, pero durante la reencarnación de la civilización, la cantidad de personas que han participado en el desafío del antiguo dios del desastre natural es probablemente menos del 1%. Después de todo, solo los jugadores durante el periodo de reencarnación pueden participar en este desafío. Durante la reencarnación de todos, no habrá ningún recuerdo de la Tierra del Orden. Sin un propósito, ¿cómo podría ser tan fácil desafiar a varios dioses antiguos? Sin mencionar. Una vez que el jugador llega a la Tierra del Orden, es equivalente a escapar temporalmente del ciclo de la reencarnación. En esta etapa, no puede participar en este tipo de desafío de reencarnación. Por lo tanto, desde la antigüedad hasta el presente, Yin Feng es el único que ha venido a desafiar con los recuerdos. Para otros, afrontarían cualquier desafío de Dios antiguo que pudieran conseguir acumulando runas de Dios antiguo. Por lo tanto, la mayoría de los poderosos de la Tierra del Orden se perderán la mayoría de los desafíos de los dioses antiguos. Esto es muy normal. Tras llegar a la Tierra del Orden, si no estás satisfecho con tu desarrollo durante el periodo de reencarnación, puedes optar por reencarnar. Sin embargo, no todos tienen el coraje de hacerlo. Y en este momento, cuando Yin Feng mató al espíritu del trueno en segundos, los 9 elfos de la calamidad que observaban desde el cielo tenían signos de interrogación en sus caras. Esto, murió instantáneamente. Hermano Lei, tu espíritu elemental no es muy bueno. ¡Guau! Su daño es realmente alto. Hace 100 años, el anciano del país Sakura en la Estrella Azul fue arrastrado a la fuerza al escapar. No esperaba que este asesino humano, que también venía de la Estrella Azul. No me extraña que el señor Utos lo admire. En un instante, las expresiones de todos esos elfos del azote cambiaron. Incluso el aturdido espíritu místico del agua parecía haber recuperado la conciencia, y ya no hacía los mismos ruidos abea que antes. Inmediatamente después, 5 minutos después, apareció el segundo espíritu elemental, el espíritu de la oscuridad absoluta. Este espíritu elemental está formado por la energía de los elfos oscuros absolutos y puede lanzar varios ataques de elementos oscuros. Pero el elfo acababa de aparecer cuando Yin Feng lo esquivó y lo mató instantáneamente. Hasta este momento, Yin Feng no ha sentido demasiada presión para sobrevivir. Este proceso continúa, los ataques de desastres naturales circundantes se vuelven cada vez más fuertes y los espíritus elementales se refrescan cada vez con más frecuencia, pero para Yin Feng, cuanto más rápido se refresquen estos espíritus elementales, mejor. Después de solo 2 horas, la presión de supervivencia que enfrentó Yin Feng ya era el doble de lo que era al principio. Después de 4 horas, la presión de supervivencia alcanzó 4 veces el nivel original. Obviamente, en este desafío de supervivencia, la presión a la que se enfrenta el retador se duplicará con cada hora que pase.
In Feng hizo un cálculo rápido y descubrió que el daño básico causado por los ataques de desastres naturales de varios elementos a su alrededor había alcanzado cientos de miles de millones por segundo. Para un jugador de nivel 40, este ya es un número de daño aterrador. Pero con In Feng, en primer lugar, posee una variedad de medios invencibles, como el casco de 9 lados de Utos, la orden Terminator despreciable, la orden Nulificación de francotirador, e incluso la habilidad divina, espada evisceradora de huesos, que aún no se ha utilizado. En segundo lugar, la tasa de esquiva extremadamente alta le permitió a In Feng ignorar la mayor parte del daño. Entonces, el efecto especial de esquiva y recuperación de salud del equipo le permitía tener siempre la salud completa. Esto continuó hasta 12 horas después. In Feng descubrió que la corrección de los ataques de desastres naturales circundantes estaba aumentando rápidamente. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 606. Un truco divino que ya conocías. ¿Algo del viejo esqueleto? Hasta ahora, In Feng sufría varios tipos de daños elementales al mismo tiempo en todo momento. Por lo tanto, confiar en el casco de 9 lados para cambiar la inmunidad elemental no puede prevenir completamente las lesiones. Afortunadamente, incluso si In Feng fuera golpeado, solo sufriría entre 40.000 y 50.000 de daño, y su valor de salud actual ha alcanzado más de 9,5 millones. Así es, se tomó el tiempo para robar directamente la mano santa y robó más de 6.000 atributos de un espíritu elemental. Los atributos físicos de In Feng de más de 6.000, después de varias bonificaciones, finalmente hicieron que sus atributos físicos alcanzaran los 63.500 y sus puntos de salud se dispararon a casi 10 millones. En este estado, ¿qué significa 40.000 o 50.000 daños? Pero, 12 horas después de que comenzara el desafío, la corrección del impacto de los ataques elementales del desastre natural circundante aumentó rápidamente, e incluso la tasa de esquiva de In Feng comenzó a volverse inestable. Esto restringió en gran medida sus efectos de esquiva y recuperación de sangre. Afortunadamente, en este momento la velocidad de actualización de los espíritus elementales circundantes se ha vuelto más rápida. Uno aparece casi cada 10 segundos. Con esta frecuencia de aparición de monstruos, si fuera otra persona, me temo que tendría que confiar en huir rápidamente. Debes saber que, aunque estos espíritus elementales son solo prototipos de pequeños monstruos, sus atributos de combate son equivalentes a los de los jefes legendarios. Uno se actualiza cada 10 segundos. ¿Quién puede con ellos excepto In Feng? Aquellos que pueden lidiar con estos son los genios malvados más aterradores entre las civilizaciones de este universo durante miles de años. Un genio de este nivel probablemente ya no esté en la Tierra del Orden, sino que ha llegado a un lugar como el Cielo Supremo. Pero para In Feng, estos monstruos espíritu elemental que se refrescan constantemente son herramientas perfectas para chupar sangre. Es por esto que este desafío prepara a los espíritus elementales. Es cierto que algunos jugadores dependen de la succión de sangre para asegurar su supervivencia, como las profesiones ocultas como los vampiros. Sin monstruos, ¿qué podrían hacer chupando sangre? Para ser justos, se establecen reglas para la actualización de monstruos. Pero para la mayoría de los jugadores, la aparición de estos monstruos hará que su entorno de vida sea cada vez más duro. Si no matas a los monstruos lo suficientemente rápido, ahora habrá docenas o incluso cientos de espíritus elementales. El afijo de inviolabilidad también se está consumiendo lentamente. Por suerte, tengo la orden resbaladizo, que me permite recuperarme 10 veces más rápido. En este estado, bajo la fuerte vigilancia de los 9 elfos de la plaga, el primer día pasó rápidamente. La presión de supervivencia que enfrenta In Feng es más de 10 veces mayor que al principio. Los daños básicos causados por el desastre natural circundante alcanzaron incluso los 30.000 millones. Este daño aún no representaba una gran amenaza para In Feng. Sin embargo, al haber estado en un ambiente sin aire durante todo un día, sus atributos generales se vieron reducidos en más del 20%. Esto provocó que su poder de combate se debilitara ligeramente, pero tuvo poco impacto por el momento. Justo después de 24 horas de supervivencia,
La mente de Yin Feng escuchó otro mensaje del sistema. Estás bajo una presión especial, la gravedad del espacio en el que te encuentras aumentará con el tiempo, aumentando 100 veces cada hora. La gravedad aumentó. Yin Feng sintió instantáneamente que su cuerpo era 100 veces más pesado que al principio, y su velocidad disminuyó repentinamente. Buen chico, si este tipo estuviera huyendo, ¿no lo reprimirían directamente? Yin Feng suspiró. No es de extrañar que tantas personas en la clasificación tengan puntuaciones de poco más de un día. Porque si logra sobrevivir 24 horas simplemente escapando, será difícil seguir sobreviviendo después de 24 horas. Al multiplicarse la gravedad por 100, la velocidad del jugador se verá gravemente reducida. ¿Correr? ¿A dónde estás corriendo? Por supuesto, dado que se trata de un juego, ni el vacío sin aire ni el entorno mejorado por la gravedad son tan realistas como lo son en la vida real. El único efecto que se retroalimenta es reducir los atributos generales del jugador y suprimir su velocidad. Esta es una supresión forzada del entorno, e incluso el afijo inviolable de Yin Feng no puede contrarrestar su efecto. Y, para Yin Feng, el impacto no es tan grande. Hasta 48 horas después. Estás bajo supresión especial, los efectos de orden que tienes se invalidarán uno por uno invalidado por hora. Los diversos efectos invencibles de Yin Feng comenzaron a ser suprimidos. Especialmente durante este periodo de tiempo, los atributos generales de Yin Feng se han suprimido en aproximadamente un 40% y la gravedad de su entorno ha alcanzado 2400 veces. Esto suprimió la velocidad de Yin Feng en más del 30%. Además, Yin Feng estimó que dentro de otras 24 horas, su velocidad se reduciría a más del 60%. Esta supresión es demasiado pervertida. Yin Feng no solo no se sentía desesperado, sino que estaba muy emocionado. Porque cuanto más difícil sea el desafío, más valioso será su primer puesto. Solo 10 horas después, los atributos generales de Yin Feng se vieron reducidos en un 50% y ralentizados en un 45%. Lo que resultó un poco incómodo fue que todas sus órdenes habían fallado por completo. Afortunadamente, su despreciable orden terminator solo pudo ayudarlo a resistir los ataques por la espalda, y los ataques de desastre natural en este momento ya habían llegado de todas las direcciones, por lo que el fracaso de esta orden no interrumpió su ritmo. Pudo sobrevivir a este desafío confiando en esquivar y esquivar para recuperar salud, luego confiando en la invencibilidad del orden, y ahora confiando en arco de sombras y chupando sangre. En este punto, los 9 elfos de la plaga quedaron completamente estupefactos. ¿Quién dijo que este es un asesino frágil? No, hoy en día, ¿es tan difícil matar incluso a un asesino? Vamos, retador. Vamos. El elfo oscuro absoluto, que tenía una opinión muy firme de la civilización de la Estrella Azul, estaba furioso. No hay necesidad de animarse. Sus atributos han sido demasiado suprimidos. Ya no puede respirar. Está muerto, muerto. De hecho, se puede ver que después de que sus atributos y velocidad fueron suprimidos, la barra de sangre gris de Yin Feng no se pudo eliminar y siempre estuvo bajo ataque. Los ataques de los elementos del desastre natural ya no se pueden esquivar. Cada vez que el daño ha alcanzado el límite de Yin Feng, se puede decir que el daño está fuera de serie. Pero justo entonces, conviértete en una sombra. Yin Feng sintió que el daño sufrido escapaba a su control. La frecuencia de los ataques era tan rápida que ni siquiera pudo absorber la sangre a tiempo, así que usó sus habilidades profesionales. Se transformó en una sombra negra pura y entró en un estado completamente invencible que duró 3600 segundos. Los elfos de la plaga quedaron estupefactos nuevamente. Yin Feng ignoró por completo todos los ataques elementales a su alrededor. Hasta la hora 96. Yin Feng estaba bajo un nuevo nivel de supresión, y la duración de todos sus estados mejorados se acortó en un 99%. En este punto, ya no podía usar el método de transformarse en una sombra para evitar daños. En este momento, los atributos generales de Yin Feng han sido suprimidos en aproximadamente un 80%. Se puede decir que quedó realmente crujiente. Incluso el daño se ha reducido mucho. Su espíritu, fuerza y agilidad solo le quedaban un poco más de 5.000 puntos, lo cual era muy lamentable. Sin embargo, espada destripadora de huesos. Yin Feng comenzó a sostener la daga en su mano y a liberar habilidades divinas. El tiempo de carga de esta habilidad divina es de 3 segundos y es completamente invencible durante el periodo de carga.
El tiempo de obtención de invencibilidad no tiene una duración específica, sino que se basa en el tiempo de carga. Mientras cargues, serás invencible. No se ve afectado por la reducción del 99% en la duración del beneficio. Para asegurarse de ser completamente invencible, Yin Feng solo acumuló energía y no desenvainó su espada. Acumuló energía infinitamente en el acto y se volvió infinitamente invencible. La falla de este movimiento es que Yin Feng necesita consumir 7 puntos de divinidad cada 3 segundos. Si el límite de almacenamiento de divinidad de la espada del juicio y la espada del brote blanco no fuera lo suficientemente alto, realmente no podría soportar tal consumo. Finalmente, el elfo oscuro, que siempre había pensado que Yin Feng moriría rápidamente, se quedó completamente en silencio. Inconscientemente. Yin Feng ha sobrevivido hasta el 5.º día. Debido a que no respiró durante 5 días, los atributos de Yin Feng fueron suprimidos hasta el límite. Pero gracias a su habilidad especial divina, espada evisceradora de huesos, logró sobrevivir. ¡Maldito bastardo! ¿Cómo puedes tener tantas maneras de salvar tu vida? Esta proeza divina me resulta familiar. Es algo del viejo esqueleto. El elfo oscuro rechinó los dientes. Capítulo 607. Saludo a la muerte. Levántate. Aunque podían ver las habilidades divinas que Yin Feng estaba usando, los elfos del azote pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal. La bola de luz rojo sangre del siempre elegante elfo rojo sangre parpadeó 2 veces, y él estaba visiblemente sorprendido. Espera, la espada destripadora de huesos no tiene efecto de invencibilidad, ¿verdad? ¿Lo recordé mal? ¡Qué raro, qué raro! Espíritu de la tormenta, ¡guau! Debe ser el efecto de su talento. Mágico, mágico. El elfo de hielo permaneció indiferente, pero claramente había desarrollado un gran interés en Yin Feng. Este asesino humano tiene un talento muy extraño. Todas sus habilidades parecen haber cambiado, y diferentes habilidades tienen diferentes cambios. Muy fuerte, muy fuerte. El instinto asesino del elfo del fuego salvaje seguía presente. Aún así, sus atributos han sido suprimidos al máximo. Pronto morirá asfixiado. Ningún mecanismo de invencibilidad podrá salvarlo. Muere, muere, muere. El elfo de la luz sagrada sonrió con dulzura. Aunque muriera así, su clasificación sería sin duda muy alta. Solo es nivel 40, y el peso de su tiempo final en el juego debe ser muy alto. En mi opinión, puede estar entre los 100 mejores, al menos. El elfo del veneno mortal miró fijamente a Yin Feng en el campo. Creo que debe ser descendiente de una figura poderosa de la civilización de la Estrella Azul. Debe haber consumido los recursos de sus mayores para tener tal poder de combate. De lo contrario, ¿cómo podría tener todo el equipo y las habilidades míticas a nivel 40? En este caso, su tiempo de juego ponderado podría no ser muy alto. Le será muy difícil entrar en el top 100. El elfo rojo sangre también estuvo de acuerdo. Las palabras de Xiao Du tienen sentido. Desde un punto de vista racional, esta persona claramente posee mucho equipo mítico. El proceso de reencarnación de la civilización no puede ser demasiado corto, al menos 3 años. No importa cómo lo analicen los elfos de la plaga. Es imposible analizarlo. La civilización de la Estrella Azul donde se encuentra Yin Feng solo lleva reencarnada menos de 3 meses. Esta prueba de supervivencia es realmente larga. Yin Feng sostenía la espada del juicio y la espada del brote blanco en sus manos, consumiendo divinidad constantemente y lanzando la espada destripadora de huesos. Esta habilidad consume 7 puntos de divinidad al cargarse durante 3 segundos, lo que equivale a 70 años de vida. Si se utiliza cada momento, se consumirán 84.000 años de vida cada hora. Naturalmente, Yin Feng no podía desperdiciar tanto. Su orden había sido invalidada, sus atributos suprimidos hasta el límite y los 4.000 a 5.000 restantes de agilidad, fuerza y espíritu seguían disminuyendo constantemente. Esto se debe a que Yin Feng no ha respirado durante 4 días. Su conciencia comenzaba a nublarse. Claro, esto era solo relativo a su estado máximo. En realidad, su velocidad de pensamiento era cientos de veces mayor que la de una persona común antes de la llegada del juego olvidado de Dios. Además, la gravedad de este espacio es ya 7200 veces la del planeta azul. Esto provocó que la desaceleración de Yin Feng alcanzara más del 97%, e incluso sus brazos se sentían tan pesados como 1000 libras. Fue en este estado que el pliegue de la sombra
de Infeng brilló una vez más. Disminuir la velocidad tiene sus beneficios. Infeng lanzó Shadow Warp, que originalmente solo lo hacía invencible durante 0,01 segundos de viaje, pero ahora puede ser invencible durante 0,3-0,4 segundos. Aunque no es tan efectivo como el efecto de la maldición lenta que Infeng usó para ralentizarse un 99,99%, es suficiente. En cuanto a la maldición lenta del abismo, Infeng también la probó. Descubrió que cualquier habilidad de estado que lanzara sobre sí mismo tenía su duración acortada en un 99%, incluso para efectos negativos. Esto molestó un poco a Infeng. No podía repetir el mismo truco que había ocurrido en el templo de la diosa de la muerte. ¿Sufrió este antiguo dios de los desastres naturales algún tipo de pérdida que lo llevó a idear tal regla? Sin embargo, una reducción del 97% es suficiente. Porque el tiempo de reutilización de mi distorsión de las sombras, o el tiempo que tarda en recargarse y recuperarse cada vez, es actualmente de 0,6219 segundos. Deformación de sombras tiene un tiempo de reutilización base de 10 segundos, más una reducción de tiempo de reutilización adicional del 20%, que es de 8 segundos. Actualmente, el estado sobrecarga trueno de Infeng no se puede acumular por completo. Al fin y al cabo, la duración de todos sus estados se ha reducido en un 99%, por lo que todas sus habilidades solo pueden recibir una bonificación de velocidad de enfriamiento del 1186,27%. Infeng usa directamente la habilidad Salto de Sombra para obtener el efecto de invencibilidad. Una vez que las cargas de la habilidad Shadow Warp se agotaban, cargaba la Bone Eviscerating Blade en el acto. La divinidad consumió mucho al principio, pero pronto, a medida que la gravedad en el campo se hizo más y más alta, la desaceleración de Infeng se hizo más y más alta. Cuanto más invencible era el Shadow Warp de Infeng, menos veces usaba la hoja evisceradora de huesos. De esta manera, su consumo de divinidad no es demasiado alto en general. Incluso al final, la duración del salto de sombra de Infeng fue más larga que su tiempo de enfriamiento, lo que significa que Infeng podría permanecer invencible simplemente confiando en salto de sombra. Esta operación dejó a los elfos de la plaga estupefactos. Pero, tal como lo habían adivinado los elfos de la plaga, la condición de Infeng casi había llegado a su límite. Como seguía sin poder respirar, todos sus atributos seguían suprimidos. Una vez reducidos a cero, su fin sería la muerte. Esta es una muerte forzada. La invencibilidad es inútil. En medio de los truenos, el fuego, el viento y los tsunamis, Infeng era como una brizna de hierba en el fin de los tiempos, ya tambaleándose. Y había renunciado a matar a los monstruos, espíritus elementales, que lo rodeaban. A primera vista, no es capaz de matar. De hecho, Infeng se está preparando para su futura supervivencia. Porque los espíritus elementales que nos rodean se están volviendo cada vez más poderosos, su salud es cada vez mayor y se están volviendo cada vez más difíciles de matar. Entonces Infeng dejó atrás deliberadamente a muchos de los espíritus elementales anteriores. Estos son espíritus elementales relativamente frágiles, y Infeng puede matarlos instantáneamente en cualquier momento cuando sea necesario, lo que le otorga capas de alabanza de la muerte. De esa manera, estará estable. Infeng sonrió con satisfacción. En medio de la violenta tormenta, truenos y fuego, sus atributos fueron reprimidos hasta el límite, pero su figura se movía lentamente por el campo, o sostenía una daga en su mano para acumular poder, manteniendo siempre un estado invencible. Finalmente, en la hora 102 de su primera supervivencia, persistió hasta el límite. Sus atributos generales se habían reducido a menos de 100 puntos. Con solo 2 dígitos restantes, moriría en menos de 2 minutos. En este punto, todos los elfos de la plaga respiraron aliviados, pensando que el desafío finalmente había terminado. Pero en el último momento, Infeng de repente levantó la mano y liberó a la chica serpiente Samilla. El límite del infierno. Una tableta de piedra de 10 metros de altura envuelta en niebla negra apareció de repente junto a Infeng. El cuerpo de Infeng mostró al instante un estado de sepultura débil. En ese estado, no moriría de ninguna manera. Naturalmente, esto también incluía la muerte por asfixia por incapacidad para respirar. El elfo de la tormenta exclamó al instante, «¡Guau! Tiene una hermosa serpiente como mascota. Y esta habilidad de inmortalidad. Su esperanza de vida se ha extendido de nuevo». El elfo venenoso se burló, «Es solo un último recurso. Un breve escape de 1 minuto de la muerte no traerá un cambio cualitativo en su desempeño».
Sin embargo, 60 segundos después de que existiera el monumento del límite del infierno, Yin Feng finalmente murió repentinamente. Pero el desafío no ha terminado. Acompañadas de una niebla negra con un fuerte olor a muerte, las alas de la muerte se extendieron de repente en la niebla negra, dispersando la niebla. Alabanza a la muerte. Elevar. Capítulo 608. Es hora de demostrar algunas habilidades reales. Yin Feng, quien acaba de morir porque no había respirado durante más de 4 días y sus atributos fueron suprimidos hasta el límite, resucita instantáneamente con plena salud y estado completo. Su condición física volvió a su máximo esplendor. Al levantar la mano y usar la mano del santo robador, sus atributos totales se recuperaron a más de 30.000, y su condición física superó los 60.000. La supresión de atributos causada por la incapacidad de respirar se disipó por completo en ese momento. Yin Feng puede aguantar al menos 100 horas con esta vida. ¿Por qué? Las magnitudes gravitacionales en esta zona siguen acumulándose. Esto provocó que la desaceleración de Yin Feng se volviera cada vez más grave, y su pliegue de sombra y su invencibilidad duraron cada vez más, hasta alcanzar finalmente una invencibilidad infinita. Espada destripadora de huesos. Carga y carga. Después de 3 breves segundos de invencibilidad, Yin Feng se teletransportó instantáneamente a través del cuerpo de un espíritu elemental débil. Luego disparó un golpe rompiente de 1000 cuchillas, con su revés. 7,5833 millones. 7,6249 millones. 7,5991 millones. Una serie de números de daño de color rojo brillante estallaron y mataron al espíritu elemental en el acto. Después de ser golpeado por la espada evisceradora de huesos, las 2 propiedades de reducción de daño del espíritu elemental se volvieron inválidas, lo que provocó que su reducción de daño original de 1500 veces se redujera a menos de 100 veces. Yin Feng ni siquiera necesita lanzar destrucción instantánea. Un golpe rompiente de 1000 espadas directo, con un total de 498 daños cortantes, mató instantáneamente al espíritu elemental en el acto y, por cierto, restauró sus puntos de combo a 300 puntos. Lo más importante, cuando Yin Feng mató al espíritu elemental instantáneamente, las capas de alabanza de la muerte, que acababan de ser consumidas han regresado y se han restaurado a 3 capas. En ese momento, Yin Feng solo tenía un sentimiento: luchar. ¡Qué genial! Deformación de las sombras. Deformación de las sombras. Deformación de las sombras. Cuando Yin Feng resucitó, los efectos negativos de no poder respirar se eliminaron casi por completo y el efecto de desaceleración provocado por el multiplicador de gravedad superpuesto se convirtió en un efecto de ganancia. Esta impactante escena hizo que los 9 elfos del desastre destellaran, cada uno emitiendo un brillo impactante. Resurrección. Resurrección. ¿De verdad es un asesino blando? ¿Por qué es tan difícil matarlo? Está lleno de vida otra vez. Y, de hecho, aprovechó a la perfección el principio de desaceleración de la gravedad superpuesta. Pero Shadow Warp claramente no tiene ningún efecto de invencibilidad. No pasa nada. A partir del 5.º día, las reglas divinas se volverán gradualmente ineficaces. El 7.º día, la invencibilidad y la curación serán ineficaces, y la salud no se podrá recuperar por ningún medio. El 9.º día, una de las habilidades de mayor nivel se desactivará cada 2 horas. Si logras sobrevivir durante 10 días, habrás pasado la prueba de supervivencia. Sin embargo, desde la antigüedad hasta el presente, nadie ha podido superar la prueba de supervivencia del señor Utos. La resurrección por sí sola no te permitirá sobrevivir tanto tiempo. Al principio, los elfos de la plaga solo miraban por diversión. Pero ahora se dieron cuenta de que, salvo que ocurrieran eventos inesperados, los asesinos humanos de la civilización de la Estrella Azul podrían resistir al menos 7 días. Por supuesto, a sus ojos, el 7.º día ya era el límite de Yin Feng. Después de todo, Yin Feng ha sobrevivido hasta ahora confiando en sus medios invencibles. El 7.º día, la invencibilidad y la curación fueron ineficaces, y ese fue el día en que Yin Feng murió. Esto es demasiado fácil, ¿no es así? Yin Feng resucitó por primera vez al 5.º día y después se sintió completamente libre de estrés. Pliegue de sombra infinito. Persistieron así durante 2 días, y Yin Feng se puso un poco ansioso. ¿Acaso este desafío de supervivencia no podría ser más intenso? Esto es una pérdida de tiempo. Espero que la recompensa final no te decepcione.
Infeng ha estado aquí durante los últimos días, lo que le hace sentir pena por su experiencia. La clave es que los espíritus elementales que se pueden matar aquí solo dan un punto de experiencia y ningún punto de evolución. ¿Es tan pobre este antiguo dios de los desastres naturales? Cabezas de camarón, salmonete al vapor. Pero el séptimo día. Cuando Infeng escuchó el mensaje del sistema en su mente, supo que algo importante finalmente estaba por llegar. ¿La invencibilidad y la curación son inválidas? Realmente se está volviendo más fuerte. Infeng de repente se puso alerta. Antes incluso estaba un poco somnoliento, pero ahora, es hora de demostrar sus verdaderas habilidades. ¿No es simplemente que la invencibilidad no se puede utilizar? Normalmente, a partir del séptimo día se produciría una victoria decisiva. Cuanto más tanques sean los jugadores, más tiempo podrán durar. Confiando en la invencibilidad y la curación, he llegado al final aquí. Pero está bien. Puedo revivirte tantas veces como quieras. La invencibilidad es ineficaz, el tratamiento es ineficaz, pero la resurrección sigue siendo efectiva. En circunstancias normales, es imposible que alguien resucite infinitamente. Infeng podía percibir el potencial divino del linaje del ángel del ala de la muerte. Dada la dificultad de obtenerlo, probablemente era el único que lo poseía hasta el momento. Al menos en la civilización que todavía está en el ciclo de reencarnación, es muy probable que sea el único que lo posea. Incluso si hay otras personas que lo tienen, ¿cómo pueden tener la capacidad de matar al boss legendario instantáneamente como Infeng, y así refrescar infinitamente los niveles de Death Pras? Justo cuando los elfos de la plaga pensaron que Infeng estaba a punto de llegar al final. ¡Boom, boom, boom! Infeng perdió su invencibilidad y no pudo resistir ni un segundo en la violenta tormenta, el tsunami de truenos y relámpagos. Incluso Arco de Sombras, con su duración de beneficio reducida en un 99%, no puede extender mucho el tiempo de muerte. Pero cuando Infeng fue asesinado por un rayo, solo 3 segundos después, Infeng se puso de pie nuevamente. ¡Oda a la muerte! ¡Levántate! En ese momento, Infeng atacó nuevamente. Otro espíritu elemental fue asesinado fácilmente. Capa de alabanza de la muerte +1, actualmente 3/3. De este modo. Ciclo repetido. 7 u 8 horas después. Milagrosamente, Infeng todavía está resucitando. Había 9 elfos de la plaga, y estaban completamente en silencio sin decir nada. Poder persistir durante 7 u 8 horas en el séptimo día del desafío de supervivencia ha superado a la mayoría de los jugadores en el desafío. Incluso se encontraron con una situación en la que todo el daño individual se redujo a la fuerza a un punto. Sin embargo, un jugador con una potente función de recuperación de sangre y cientos de millones de puntos de salud solo pudo sobrevivir menos de 3 horas al séptimo día. Porque el entorno de desastres naturales que lo rodea ya trae consigo diversos daños continuos. Elementos de fuego, elementos de veneno, congelación por frío extremo, daño por sangrado, y otros daños continuos harán que los jugadores sufran miles de ataques por segundo. No importa cuán tanque sea un jugador, no podrá resistir por mucho tiempo cuando el orden, las reglas divinas, la invencibilidad y la curación estén deshabilitadas. Estos 9 elfos de la plaga, a lo largo de la historia, esta es la primera vez que un jugador ha podido persistir refrescando los tiempos de resurrección infinitamente. Obviamente todos lo han visto. Infeng parece necesitar consumir sus tiempos de resurrección cada vez que resucita, pero puede restaurar los tiempos matando monstruos. Es la habilidad de la línea de sangre del ángel del ala de la muerte de nivel Dios. Tiene una conexión con la diosa de la muerte. Pero aún así, su daño es demasiado alto, ¿no? De hecho, puede matar a un espíritu elemental en menos de 0.1 segundos cada vez. Todos los elfos de la plaga estaban profundamente conmocionados. Capítulo 609. Dardos venenosos. Se avecina una tormenta. Pero, a medida que Infeng continuó matando los espíritus elementales que originalmente se habían acumulado en el campo fueron asesinados cada vez menos. Los espíritus elementales recientemente renovados se vuelven cada vez más fuertes. Cada uno de ellos tiene cientos de miles de millones de puntos de salud y la reducción de daño es de decenas de miles de veces. Ni siquiera las 2 muertes instantáneas de Infeng pudieron matarlos al instante, y solo pudieron infligir unos pocos miles de millones de daño. Para aquellos espíritus elementales con barras de vida que superaban los cientos de miles de millones, simplemente no era suficiente, y mucho menos matarlos al instante.
Si Eviscerate Blade funciona, entonces el nivel de daño definitivamente será suficiente. Pero ahora la invencibilidad ha fallado, las reglas divinas han fallado y es imposible cargar la espada evisceradora de huesos. 3 segundos de carga son demasiado. Yin Feng no aguanta ni un segundo cada vez que resucita. ¿Cómo podría usar esta habilidad? Entonces, durante la resurrección de Yin Feng, confió en su percepción de sombras para examinar toda la escena. Descubrió que todos los espíritus elementales con una salud inferior a 50.000 millones habían sido asesinados instantáneamente por él con la ayuda de la sombra de la muerte. Afortunadamente, todavía tengo mi verdadera carta del triunfo. Espada de las sombras, activa. Se reproduce la clásica escena del camino al fin. Cuando esté rodeado de monstruos espirituales elementales, la espada de sombra de Yin Feng teóricamente podrá rebotar infinitamente. Aunque el daño de una sola espada de sombra no es lo suficientemente alto, la velocidad de actualización de los espíritus elementales circundantes es lo suficientemente rápida, y Yin Feng, combinado con la sombra de la matanza, arroja más de 100 espadas de sombra por segundo. Esta velocidad era tan rápida que incluso la espada brote blanco en la mano de Yin Feng no pudo soportarla. ¡Maldita sea! ¿Qué estás haciendo tan rápido? ¡Cielos! Esto dejó a Yin Feng sin palabras. Callarse la boca. Yin Feng solo pudo responder y luego concentrarse en la operación. Mientras cientos y miles de espadas de sombra volaban, decenas de miles de espíritus elementales en el campo fueron atacados por las espadas de sombra. Aunque Yin Feng pudo volver a matar a los espíritus elementales de esta manera, la cantidad de muertes se volvió incontrolable. Afortunadamente, hay suficientes espíritus elementales en el campo. Aunque a veces varios morirán después de una resurrección, lo cual es un poco desperdicio, no hay otra manera. Cada vez hay más espíritus elementales que nos refrescan. Cada vez que Yin Feng resucitaba, lanzaba sombra de la muerte y espada de la sombra, y todo el campo se volvía extremadamente caótico. Los espíritus elementales eran asesinados a cada instante, por lo que las capas de alabanza a la muerte de Yin Feng nunca se agotaban. Si realmente sientes que es peligroso, simplemente elige a alguien con poca salud y mátalo instantáneamente. El tiempo pasa poco a poco. La salud de los espíritus elementales en el campo ha superado los 500.000 millones y la frecuencia de actualización es cada vez más rápida. Afortunadamente, las tácticas de expulsión de la hoja de sombra de Yin Feng demostraron completamente la teoría de cuanto más monstruos, menos monstruos hay. Esto mantiene el número de espíritus elementales en un valor constante. El séptimo día transcurrió con seguridad. Día 8, transcurrido con seguridad. Esto suma solo decenas de miles de muertes. Hasta el noveno día, llegó el ataque definitivo. Durante los siguientes 2 días y 48 horas, Yin Feng vería desactivada una de sus habilidades de mayor nivel cada 2 horas. Al entrar en el noveno día, la bendición del hada del trueno se deshabilitó inmediatamente. Esto redujo inmediatamente el daño de Yin Feng en aproximadamente un 30%. Después de todo, el daño adicional del rayo fue completamente ineficaz. Esto por sí solo no es fatal. Sin embargo, Yin Feng sabía que si una habilidad de grado más alto se desactivaba cada 2 horas, su espada de sombra pronto se desactivaría. Con una supresión tan pervertida, ¿qué jugador puede sobrevivir al noveno día? Yin Feng incluso lo llamó pervertido. En este momento, los 9 elfos del desastre han cambiado por completo su impresión de Yin Feng. El elfo de la tormenta estaba muy emocionado. ¿Ves? Te dije que este asesino humano es fuerte. Alabadme, alabadme. El elfo del veneno mortal suspiró, me rindo. Suspiro. Desde la antigüedad hasta el presente, quienes logran sobrevivir hasta el noveno día son extremadamente raros. El furioso instinto asesino del elfo de fuego se había calmado, y en su lugar mostró admiración. No puedes juzgar a un pequeño humano por las apariencias. Realmente eres digno de ser apreciado por Lord Dutos. El elfo oscuro absoluto también dejó de ser sarcástico y dijo solemne y seriamente, ya se aseguró un lugar entre los 10 primeros, pero si quieres ser el primero, la civilización de la estrella azul a la que pertenece no puede haber reencarnado durante más de un año. Eso es simplemente imposible. El elfo de la luz sagrada sonrió suavemente, no te preocupes, aún no ha llegado a su límite. Quizás nos sorprenda. El elfo del trueno rió, ¿no es ese el límite? Una vez que sus habilidades para eliminar monstruos se desactiven y no pueda renovar sus tiempos de resurrección, morirá. Pero aún así, este asesino humano con nombre en clave, Sombra, es suficiente para pasar a la historia.
justo cuando los elfos de la plaga estaban discutiendo. Yin Feng finalmente usó su truco más poderoso. ¿Cuál es su mayor ventaja? La naturaleza extraída por la autoridad del juicio, el talento primario original, evolución infinita. Cada una de sus habilidades es mucho más poderosa que las demás. No son solo las habilidades que ha estado usando últimamente. Lo más aterrador es: su linaje devorador de almas ha absorbido cientos de habilidades que lo han llevado al nivel legendario, por lo que sus atributos básicos son tan explosivos. Shadow Blade pronto será desactivada. Antes de eso, puede empezar a acumular daño por veneno. Yin Feng seleccionó una habilidad clave de las habilidades del devorador de almas y la liberó. Esa habilidad era la que Yin Feng había adquirido poco después de ingresar al juego abandonado por Dios en esta vida. Dardo venenoso. Dardo venenoso, legendario alcance máximo, 30 metros. Añade 700 puntos de daño de ataque y aplica el estado veneno al impactar. Nivel 2 requerido. Veneno. Causa 125% de daño continuo por segundo, sin bonificación de debilidad, dura 5 segundos, no se puede acumular. Nuevo efecto especial legendario. El veneno se puede acumular infinitamente y el 50% de las acumulaciones de veneno se transfieren a todos los enemigos dentro de un radio de 50 metros por segundo. Yin Feng no mejoró el nivel de esta habilidad en absoluto, lo que resultó en que su daño básico fuera muy bajo. Pero, ¿qué significa cuando el veneno se puede acumular infinitamente y puede pasar capas a los enemigos circundantes? Cuando los monstruos se acumulan como un océano. Esta habilidad, que tiene un daño básico muy lamentable, también puede acumular valores de daño extremadamente aterradores, y pueden acumularse infinitamente. Evolucioné esta habilidad al nivel legendario y se la di al linaje devorador de almas. No esperaba que fuera útil. En circunstancias normales, Yin Feng posee el rebote infinito de la hoja de las sombras y no necesita dardos venenosos. Aunque esta habilidad tiene un límite superior alto, es demasiado lenta al inicio. Pero ahora, esta habilidad es perfecta. Como es una habilidad legendaria, no se desactivará ni siquiera después de 48 horas. Tengo más de 24 habilidades que han alcanzado el nivel mítico. Entonces, Yin Feng liberó los dardos venenosos de la línea de sangre del devorador de almas, y luego, con la ayuda de la sombra del asesinato, comenzó a lanzar los dardos venenosos directamente alrededor. Al principio, el daño venenoso de los dardos venenosos ni siquiera podía atravesar la defensa. La reducción de daño de los espíritus elementales circundantes es demasiado alta. Y el daño básico de los dardos venenosos es demasiado bajo. Pero Yin Feng no tenía prisa. Una vez que este veneno se distribuyera, podría ser devuelto. Mientras el monstruo no muriera, las capas de veneno en su cuerpo se acumularían infinitamente. Además, cuanto más monstruos haya alrededor, más rápida será la velocidad de transmisión. 10 pisos. 100 pisos. 200 pisos. 300 pisos. A los espíritus elementales no les importó en absoluto el daño del veneno, e incluso a los elfos de la plaga no les importó. Todos esperan que la espada sombría de Yin Feng sea desactivada, y entonces este desafío de supervivencia terminará. Les preocupa mucho en qué año se encuentra la civilización de la Estrella Azul donde se encuentra Yin Feng. Sin embargo, nunca imaginaron. Se avecina una tormenta verdaderamente aterradora y venenosa. Capítulo 610. Miles de millones de capas de veneno explotan. Justo cuando Yin Feng estaba agregando frenéticamente veneno a los monstruos espirituales elementales circundantes. Cada 2 horas, un mensaje del sistema le venía a la mente diciendo que se había desactivado una habilidad de nivel superior. La primera es, bendición del hada del trueno. Luego vino la maldición de la marioneta del abismo, que volvió gris la maldición de la marioneta del abismo de Yin Feng y la deshabilitó temporalmente. Esto hizo que Yin Feng fuera temporalmente incapaz de sentir las marionetas que todavía estaban generando monstruos en el mundo del abismo. Desafortunadamente, aunque la marioneta ha heredado el linaje del ángel del ala de la muerte, cada monstruo que mata solo obtiene el elogio de la muerte de la marioneta. De lo contrario, si dejo que las marionetas maten monstruos afuera, puedo acumular el elogio de la muerte ilimitadamente. Es una lástima por Yin Feng, pero no tiene mucho impacto. La habilidad que fue prohibida después fue, Don de Liberación. Era la 4ª hora del 9º día y la tercera habilidad de Yin Feng estaba desactivada. Después de que esta habilidad fue desactivada,
el daño de Yin Feng cayó instantáneamente de manera significativa en comparación con antes. El ataque de debilidad corrige la caída. La probabilidad de que esta espada de sombra rebote en el punto débil es inferior al 30%. Yin Feng lo vio y su corazón sangró. Cuando, regalo de liberación, estaba desactivado, el daño promedio general de Yin Feng era menos de un tercio de su periodo pico. En la sexta hora, la cuarta habilidad de Yin Feng fue desactivada, que era, misericordia de la diosa de la muerte. Luego está, Eviscerating Blade. Luego está la extinción instantánea. Entonces, percepción umbra, deformación de sombras, fuente del reino superior. En solo 16 horas, las 9 habilidades de nivel inmortal de Yin Feng se desactivaron temporalmente, lo que provocó que su poder de combate se desplomara. En ese momento, Yin Feng se encontraba bajo una presión de gravedad 10.000 veces superior, y era casi incapaz de moverse. La desaceleración era demasiado grande. Y luego, en la 18ª hora del 9º día, las antiguas habilidades de Yin Feng también comenzaron a desactivarse. La primera habilidad de nivel antiguo que será prohibida es la sombra de la muerte. Después de desactivar esta habilidad, las hojas de sombra que rebotan en el campo disminuirán a una velocidad extremadamente rápida. Después de todo, aunque la espada de sombra puede rebotar infinitamente, no puede rebotar hacia el mismo objetivo. Yin Feng necesita lanzar nuevas espadas de sombra continuamente para mantener una eficiencia suficiente en la matanza de monstruos en el campo. Entonces, cuando los 5 clones de sombra de la sombra severa fueron desactivados, la espada de sombra de Yin Feng ya no puede seguir el ritmo de la matanza de monstruos. Lo que fue aún más desafortunado fue que cuando Yin Feng sobrevivió hasta el 10º día, su habilidad de nivel antiguo, Shadow Blade, finalmente se deshabilitó. Hasta ahora, todo el lugar está limpio. Los 9 elfos de la plaga que habían estado observando hasta ahora finalmente sintieron que este desafío estaba a punto de terminar. Después de todo, sin la espada de las sombras, Yin Feng ya no podría matar monstruos con eficacia ni obtener resurrecciones. Pero justo entonces, estos elfos de la plaga descubrieron de repente. Las capas de daño venenoso verde sobre todos los elfos de la plaga en el campo se han acumulado hasta el punto de que pueden perder cientos de millones de puntos de salud por segundo. Antes, Shadow Blade todavía estaba en la escena, y pensaron que todo era daño de Shadow Blade. Ahora que la espada de las sombras había desaparecido, descubrieron que el veneno que inicialmente habían ignorado en realidad se había acumulado en miles de millones de capas. Los 9 elfos de la plaga quedaron estupefactos. Esta situación no parece correcta. Esto es, el dardo venenoso. La habilidad más básica de un asesino, y el nivel de habilidad es solo de nivel 2. El daño básico es muy bajo, incluso 1 o 2 capas de veneno no pueden causar ningún daño al espíritu elemental. Pero es una habilidad tan grande. Se tardó más de un día en acumularse, y finalmente miles de millones de capas de veneno estallaron, causando daños terribles. El veneno es contagioso. Una vez que las capas se acumulen, el daño por segundo será aterrador. Es solo que el número de capas se acumula un poco lento. Yin Feng no pudo evitar pensar. De hecho, en circunstancias normales, siempre que el número de monstruos en el rango sea lo suficientemente grande y denso, solo tomará unos minutos apilar el veneno en miles de millones o incluso decenas de miles de millones de capas. Después de que la habilidad, Dardo Venenoso, evoluciona al nivel legendario, su límite superior es extremadamente alto al atacar a un grupo, pero requiere que el objetivo sea lo suficientemente fuerte y que la cantidad de monstruos sea lo suficientemente grande. De lo contrario, las capas simplemente no se pueden apilar. Por supuesto, para Yin Feng, el número de capas todavía se acumula un poco lentamente. ¿Es necesario acumular veneno cuando el enemigo puede morir instantáneamente con un solo movimiento? Si no tuviera elección ahora, no habría confiado en esta habilidad. La clave es que entre estos espíritus elementales en el campo, hay muchos espíritus elementales venenosos. Estos espíritus elementales de elementos venenosos tienen una aura beneficiosa que permite a todos los espíritus elementales a su alrededor eliminar la mitad de la cantidad de capas de daño de veneno por segundo. Yin Feng descubrió esto desde el principio. Después de todo, al principio, el daño de su ataque era todo daño venenoso de la misericordia de la diosa de la muerte, y podía ver que el número de sus capas de veneno estaba disminuyendo. Aún así, Yin Feng sacó el dardo venenoso, porque calculó directamente que en tal entorno, la cantidad de capas de veneno en los dardos venenosos definitivamente podría volverse cada vez mayor. Toxina venenosa,
transfiere el 50% de las acumulaciones de veneno a todos los enemigos cercanos cada segundo. En el siguiente segundo, todos los enemigos circundantes devolverán el 50% de su veneno. Entonces, en esta habilidad, la velocidad a la que se acumula el veneno está relacionada exponencialmente con la cantidad y densidad de monstruos. Suponiendo que el nivel de veneno de cada enemigo se reduce a la mitad por segundo, y que todos los monstruos tienen el mismo nivel de veneno. Entonces, si solo hay otros 2 monstruos alrededor de un monstruo, su nivel de veneno eventualmente se estabilizará en un valor constante, sin aumentar ni disminuir. Si hay otros 3 monstruos alrededor de un monstruo, su acumulación de veneno aumentará un 25% por segundo. Si un monstruo está rodeado por otros 4 monstruos, su nivel de veneno aumentará un 50% cada segundo. Si lo analizamos seriamente, se trata de un modelo matemático bastante complejo. Yin Feng ya había determinado a través de la observación en los días anteriores que todo el lugar de este desafío de supervivencia era un área hemisférica con un radio de 100 kilómetros. El número de espíritus elementales en el área conocida. Se conoce el volumen total de la región. Entonces se puede determinar la densidad del espíritu elemental. Yin Feng calculó fácilmente que había un promedio de 3 a 4 espíritus elementales dentro del rango de transmisión de su veneno, lo que naturalmente significaba que la cantidad de capas de veneno en los espíritus elementales continuaría aumentando. Así que, después de un día entero, muchos espíritus elementales de la zona están cubiertos con miles de millones de capas de veneno. Pero, de lo contrario, ¿por qué la gente dice que esta habilidad tiene poco daño? Con todas las habilidades inmortales de Yin Feng desactivadas, su daño se desplomó. Incluso con miles de millones de capas de veneno, solo podía infligir entre 100 y 200 millones de daño por segundo. Afortunadamente, estos espíritus elementales, además de algunos efectos pasivos, no se defienden activamente, sino que atacan con todas sus fuerzas. De lo contrario, si usas alguna habilidad de disipación que esté por encima del nivel legendario, no podré aprovechar esta laguna. Yin Feng se sintió un poco emocionado. Sin embargo, incluso si se trata de una laguna legal, no es algo que la gente común pueda explotar. Después de todo, el efecto del legendario dardo venenoso de Yin Feng es el resultado de la evolución. Nadie más puede poseerlo. En esta situación, las capas de veneno sobre los espíritus elementales circundantes siguen aumentando constantemente. Aunque bajo el efecto del halo venenoso, la mitad de las capas se desintegran cada segundo, la velocidad de propagación del veneno es mayor. Todas las hojas de sombra en la escena desaparecieron. El daño venenoso explotó inmediatamente, matando a varios espíritus elementales con poca salud en un segundo. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.